Es importante para nosotros entender desde inmediato dos cosas. Primero, lo que significa restaurar, entender los términos del tema, y después entender los personajes que componen la historia que estamos leyendo. Restauración es un término diferente a lo que es regeneración. El término restauración se utiliza, como ahora lo conocemos nosotros, como remodelar. Y es algo que de alguna manera se ha deteriorado. Reparación de una obra, ya sea material o de un arte antiguo o que se ha dañado. Eso es restaurarlo. No se utiliza en el término diferente a lo que es regeneración, lo cual vendremos un momento más adelante. Los sinónimos de la palabra restauración es renovación, es recuperación, reinstauración, restablecimiento, restituir. Son sinónimos que van adjuntos a esta palabra de restaurar. Restituir es poner de nuevo una cosa a su estado que estuvo antes, volver a su lugar que estuvo antes, es empezar de nuevo. Así se denota lo que es la palabra restituir, que es un sinónimo de restaurar. No todos pueden tener un punto de vista de la restauración cabal, porque cuando nosotros hablamos de restaurar es para alguien que estuvo en un momento de auge poderoso en otro tiempo. Pero hay quien nunca ha conocido ese tiempo en el Señor. Hay quien nunca ha conocido un tiempo fugoso, un tiempo de dones, un tiempo de visitación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede esta persona tener un tiempo de referencia cuando se trata de restaurar? Primero necesitamos tener una gloria. En este caso, Dios dijo, ¿alguien ha visto la gloria de esta casa? Cuando yo la visité con la nube y cuando esto era una joya en medio de todo el Medio Oriente, pues yo la quiero llevar a ese momento, dijo Dios, en donde mi presencia llene este lugar. Entonces, primero, para ser restaurado, usted tiene que tener ese punto de referencia. Y si usted nunca ha conocido ese punto de referencia glorioso en el Señor, lo invito en esta hora a que usted pueda llenarse del Espíritu Santo, para que entonces pueda entender de lo que estamos hablando. No todos pueden tener ese punto de referencia hacia la restauración, porque no todos han estado o han probado una vida llena en Cristo Jesús. Restaurar no es lo mismo que regenerar, como dije en el principio. Regeneración es cuando nosotros por primera vez aceptamos a Cristo Jesús. Y cuando el Señor nos llamó, no podía restaurarnos. ¿Por qué? Porque no había nada bueno en nosotros. Tenía que matarnos, demolernos y hacernos una nueva criatura. De nuevo, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Los métodos que utiliza el hombre restauran a la persona. Los medios lo remodelan. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos le puede quitar lo que son los vicios, pero no lo regenera, porque no puede haber cambio interno en la persona. Solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que puede traer regeneración. A esa regeneración se le llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿Por qué los creyentes no necesitan volver a nacer de nuevo cuando se reconcilian? Porque eso indicaría que la obra que Cristo hizo en un principio no fue bien hecha. Y perdóname, pero la obra que hizo Cristo en nosotros fue una exclusiva y bien hecha en el momento en que nacimos de nuevo para el Señor. Restaurar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo necesitamos una restauración? ¿Cuándo necesitamos una restauración? ¿O cuándo el pueblo del Señor necesita una restauración? Cuando la indiferencia ocupa el corazón de los fieles, entonces se necesita una restauración. Cuando la indiferencia a los cultos, la indiferencia a la oración, la indiferencia a la palabra, la indiferencia a lo espiritual ocupa el punto central en el corazón de los creyentes, entonces se necesita una restauración. Una restauración al estado de ánimo, buscando al Señor. Cuando nuestras prioridades no son los de la palabra del Señor, entonces necesitamos una restauración. Cuando la alabanza se vuelve insípida en el corazón y en la boca de los creyentes, entonces necesitamos una verdadera restauración. Cuando la sana doctrina es apelida y se ven maestros falsos en el púlpito, entonces es cuando urgentemente necesitamos una restauración. Cuando los cultos se vuelven fúnebres, cuando los jóvenes pierden de vista lo que es la santidad y la humildad y se vuelven apartados delante del Señor, entonces se necesita una restauración.
Cuando los padres toleran muchas cosas que no deben de tolerar en sus casas, entonces nosotros necesitamos una verdadera restauración. Es importante entender nosotros, porque la Biblia, la vida que el Señor le agrada es una. La predicación del Evangelio necesita volver a ese auge fogoso, lleno de verdad, nutrido en la palabra del Señor. Ahora bien, entendamos lo que es ahora la historia de este gran hombre de Dios llamado Ageo. Bien importante. ¿Quién era Ageo? Fue un profeta que se levantó al final del cautiverio. Este muchacho o este hombre de Dios fue contemporáneo del gran profeta Zacarías. Ambos profetizaron en el mismo periodo. Este libro es paralelo con el libro de Esdras y Nehemías. Es más, el personaje central, por supuesto es Cristo en todo, pero el personaje histórico central aquí es Zorobabel. Este libro bien pudo haber sido llamado el libro de Zorobabel. Y si lo colocáramos en el libro de Zorobabel, entonces lo colocaríamos en este orden: Zorobabel, Esdras y Nehemías, porque fueron tres hombres a los que Dios levantó para restaurar a Israel. Es decir, colocaríamos entonces a este libro entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías al principio, porque fueron los tres personajes. ¿Quién era? Su nombre significa el vástago de Babilonia. Bajo la orden de Ciro fue gobernador en Israel en Jerusalén. Llegó a Jerusalén más o menos unos 500 años antes de Cristo, por ahí la fracción no es muy importante, con un sumo sacerdote que se llamaba Josué. Cuando llegaron comenzaron ellos, su trabajo fue prácticamente echar los cimientos. Israel había caído en un momento tan deterioro que en el tiempo del cautiverio el pueblo de Israel pensó que Jehová los había abandonado. Pero entonces Dios obró con el milagro de librar a los 3 hebreos del horno de fuego, y fue un milagro que prácticamente unió al pueblo hebreo. Y Dios les dijo: todavía no me he olvidado de ustedes, y todavía yo estoy con ustedes aún en este cautiverio. Cuando todos arrodillaban delante de la imagen, y entonces dice la palabra que aquellos hombres dijeron: no adoraremos a tu estatua, entonces fueron lanzados dentro del horno, y todo Israel vio y dijo: todavía Jehová está en medio de su pueblo. Todavía Dios está interesado en cada uno de nosotros. Dios levantó a 3 hombres, primero a Zorobabel, después a Esdras y después levantó a Nehemías. A cada uno de estos hombres Dios le dio una asignatura. A Zorobabel le dio la responsabilidad para restaurar el templo. A Esdras le dio la responsabilidad de restaurar el altar y el culto. Y a Nehemías le dio la responsabilidad de restaurar los muros y las puertas de la ciudad. Diferentes hombres para hacer diferentes obras, Dios así los levantó. Entonces, cuando usted lee en el libro de Esdras sobre Zorobabel, por eso este nombre de Zorobabel, usted lo va a encontrar también en Esdras y en Nehemías, porque todos son contemporáneos de ese tremendo proyecto de restauración que Dios estaba llevando a cabo. Bendito el nombre del Señor. Y lo que más me llena a mí de inspiración es que Dios tenía estas piezas como piezas de ajedrez, como un checker, moviéndolo en diferentes lugares, pero Él era el que lo estaba colocando en su lugar para que cada uno de ellos hiciera la obra que Dios tenía planeado en la restauración. Y esto le llena a usted de un aliento, porque el encargado de la restauración no es el pastor, no es el diácono. El encargado de restaurar la vida es el Señor. Y en ese proceso maravilloso entramos todos como instrumentos de Él. Bendito el nombre del Señor. Restaurar el altar era restaurar comenzar la restauración, lo que era el templo, y la restauración del altar, la restauración del culto y la restauración de los muros, que era en el caso de Nehemías. Zorobabel tuvo mucha oposición y se atrasó la obra. Entonces Dios vino con esta palabra diciéndole: todos ustedes habitan en buenas casas, todos ustedes tienen buenos carros, todos ustedes tienen mucho de qué comer, y mi casa está asolada, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Es justo eso? Es justo eso, iglesia, que todos nosotros estemos bien, atentos, contentos, felices. Nuestras casas tienen carpetas de $1000, nuestras camas son de $5000, nuestros carros todos son equipados de último modelo, y mi casa está completamente desierta, dice el Señor.
Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Una completa negligencia a lo que era la casa del Señor. Tuvo mucha oposición este hombre, ¿verdad? Y atrasó la obra por unos 12 años. Desde el principio que él comenzó, como por unos 12 años. Dios habla luego de 8 a 12 años a Zorobabel por medio de Ageo. Y lo primero que restauró él fue, junto con Esdras, el altar del Señor. Bendito el nombre de Jesús. El altar del Señor, según Esdras capítulo 3, versículo 1 al 3. La importancia de restaurarlo primero, antes de que comencemos esta gran obra, dijo él, traigamos a Esdras, porque él es el único como sacerdote y escriba que puede restaurar el altar. Pero fue él el que estaba detrás de eso. Por eso se le atribuye a él también la restauración de parte del altar. La importancia de restaurar el altar de nuestro Dios. Dios dijo, sin sacrificio no te presentarás delante de Jehová. Y el altar del Señor, el altar de sacrificio, estaba en la entrada del tabernáculo. Lo maravilloso de esto es que dijo Dios, ahí me sacrificarás todo animal con su grasa. No te vayas a comer la grasa ni la sangre. ¿Por qué? Porque la grasa representa ese placer que a nosotros nos encanta. La grasa representa ese programa de televisión que quizás usted no debe de ver. La grasa representa estas horas en esa página que usted no debería de pasar. La grasa representa esas pláticas que nos agradan, esos chistes que nosotros no deberíamos tener. Y el Espíritu Santo dice, no me gusta lo que estás diciendo, no me gusta lo que estás hablando. Entonces, primero en el proceso del tabernáculo eso representa. Primero sacrifícame allá, después pasa a la fuente de bronce que representa la palabra del Señor. Y dijo Dios en el libro de Éxodo, en esa fuente de bronce vas a colocarle espejos de las mujeres por debajo, para que ahí se puedan ver los sacerdotes las manchas que ellos tengan cuando estén sacrificando, porque nos manchamos. Perdone, pero nos ensuciamos. Pero dijo Dios, inmediatamente en aquella pila ellos van a tomar agua y van a comenzar a limpiarse para que no estén sucios delante de su Dios. Una vez pasen de la fuente de bronce, van a entrar a lo que es el lugar santo, y ahí estarán los candelabros de oro para que puedan ser alumbrados con el Espíritu Santo. Una vez pasan de allí, van a comer de los panes de la proposición, y luego al altar del incienso, que es la oración justa de los santos. Pero dijo Dios, nadie me pasa sin que antes primero sacrifique lo que más le gusta en el altar del sacrificio. Lo que más le gusta a usted, ese capricho que usted se lleva, dice Dios, allá lo quiero atrás. Y mire, hermanos, perdóname, pero habemos predicadores, diáconos, pastores que todavía no pasamos de ese altar porque no queremos pasar por eso que no nos gusta a nosotros. Porque aquí no es cuestión de título, aquí es cuestión de que los muchos hermanitos que no saben ni leer están aquí en el altar del incienso porque han sacrificado lo que más les gusta allá. Para que haya una restauración, tenemos que sacrificar lo que más nos gusta en ese altar que está allá. ¿Qué es eso que a usted lo detiene? ¿Qué es eso que a usted le gusta? ¿Qué es eso que a usted le quita la bendición inmediatamente que sale del culto? Dios dice, allá sacrificámelo en ese altar. Y dijeron estos hombres, no podrá haber restauración sin que antes sacrifiquemos lo que más nos gusta en ese altar. No podrá haber, hermano. No podrá haber la restauración. Primero el altar, dijo Dios. Segundo, dijo él, esta restauración vendrá en el tiempo de Dios. Gloria a Dios. En el tiempo de Dios. Jehová dice aquí, usa una palabra, ¿es para vosotros tiempo? No, dice Dios, ha llegado el tiempo de restaurar mi casa. La importancia de entender los tiempos, el discernimiento que debe tener la persona para entender el tiempo del Señor. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de estar de día y no de noche. Dice esto, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Aprovechando lo que es el tiempo, no en cronómetro, sino la oportunidad. En otras palabras, Dios le está diciendo a Zorobabel, tú naciste en el tiempo preciso para poder formar parte de mi restauración. Pudiste haber nacido en otro tiempo, pero has nacido en el tiempo preciso. La importancia de entender el tiempo del Señor. Dice la Biblia, aprobando bien el tiempo, es decir, la oportunidad de Dios, porque los días son malos. Esto significa aprovechar la oportunidad. Se lo voy a colocar como yo lo escuché a un escritor siervo de Dios. Esto es como que nosotros estamos en esta sala y esa puerta es un elevador. Y esa puerta nos va a llevar al segundo nivel. Pero esa puerta no se abre a cada rato.
Esa puerta no se abre cada momento, como los elevadores que usted aprieta el botón, sino que llega el momento en que todos estamos pendientes. Y en el momento en que se abre, nos metemos para poder ir al otro nivel. Los distraídos no ven esa oportunidad. Los distraídos, dice la palabra del Señor en el libro de la historia de David, que David tenía 200 hombres, los cuales eran dotados, vea usted bien, en entender los tiempos y en discernir el momento en que David debía entrar y que David debía salir. ¿Cuándo vamos a ir a la guerra? ¿Cuándo no es bueno pelear? Importante entender el tiempo. Dicen que entre esos hombres había uno que se llamaba Ahitofel, ¿se recuerdan ustedes? Ahitofel era un consejero que cuando uno le pedía consejo, dice la Biblia, era como consultar la palabra de Jehová. Acertadísimo. No era este hombre que era un vidente, no era que iba a preguntarle a Dios, era el nivel de consejo que tenía, como consultar la palabra de Jehová. Cuando Absalón se sublevó contra su padre, dice la palabra que entonces Ahitofel se rebeló en contra de David, traía un resentimiento a causa de Betsabé. Y dice la palabra en ese momento que David oró al Señor: Señor, usa a este otro sacerdote para poder entorpecer el consejo de Ahitofel, porque David entendía que si Absalón seguía el consejo de Ahitofel, las posibilidades de que él volviera al trono eran casi nulas. Entonces llegó Absalón y pidió consejo: ¿qué voy a hacer este día yo? ¿Seguiré a David, mi padre? ¿O qué voy a hacer? Y entonces vino Ahitofel y le dijo: ahorita todos están abatidos, déjame a mí ir con estos hombres y le voy a golpear, lo matamos y después traemos al resto del pueblo al trono y tú serás rey. Sigámoslos ahora, porque ellos están cansados, abatidos, no tienen que comer. Este es el momento y la oportunidad. Pero apareció el otro consejero, el cual Dios mandó por medio de la oración de David y a entorpecer el consejo de Ahitofel. Y dice que él preguntó también a este hombre: ¿qué dices tú acerca del consejo de Ahitofel? Entonces él le dijo: oiga, mi señor, usted sabe que David es un hombre de guerra. Esta es hora que él está aparte con su familia y estos van a cruzar ahora el río. No haga la locura de ir con unos pocos hombres. Permítame que yo mañana, en estos días, agarre todo hombre de la tierra y salgamos como el polvo a hacer guerra contra David y su pueblo. Los aplastamos y entonces volveremos en victoria. Dice que David le pareció más apropiado el consejo del otro sacerdote, no el de Ahitofel. Entonces Ahitofel, dice la palabra, que hizo esto: al ver que su consejo no había sido escuchado, fue, arregló su casa y se ahorcó. Ahora la pregunta es: ¿por qué se ahorcó Ahitofel? ¿Sería de sentimiento? ¿O sería de que se sintió como que dice, defraudado? No, yo más creo, según siguiendo la lógica del pasaje de este hombre, de este siervo de Dios, que lo que sucedió con Ahitofel es que él entendió que Absalón tenía una sola oportunidad para firmar el reino, y que al haber seguido el consejo del otro sacerdote, la oportunidad se había perdido. Y al perderse la oportunidad, era 100% seguro que David volvería al trono. Y él dijo: antes que me mate David, mejor me mato yo. Lo que significa no entender las oportunidades. En el momento en que nos está dando la palabra del Señor, significa, dice Dios, este es el momento para construir mi casa. Es decir, usted tiene que estar, si usted quiere restauración de su vida espiritual, tiene que estar pendiente de las oportunidades que se presentan en la iglesia. Cuando el culto comienza a agarrar fuego, comienza usted a meterse y ayunar. Cuando el pastor programa ayuno, métase usted esos ayunos. Cuando el pastor programa vigilia, haga vigilia usted también. Son las oportunidades que Dios está utilizando para que usted se meta al elevador y suba al otro nivel. ¿Cuántos quieren ir a ese nivel? Es triste que se programa ayuno y la gente no viene. Y después dice: es que yo me siento frío. Aproveche las oportunidades. Cuando se convocan estas cosas, son las oportunidades que Dios está buscando para que usted pueda recibir lo que es la restauración. Entender los tiempos. Comienza luego la construcción en el libro de Ageo, y luego uno se convierte en una oposición diabólica. En el libro de Zacarías
Dice la palabra del Señor, el que está en el siguiente libro de aquí de Ageo, una página más adelante, que vino palabra de Jehová en el 8º mes del año segundo del rey Darío, por medio del profeta Zacarías. Y en esa restauración le muestra en primer lugar en el capítulo 3 al sumo sacerdote Josué. Vea el estado en el que se encontraba el sumo sacerdote de Dios. Ahí está el capítulo 3 del libro de Zacarías. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha, y estaba este acusador. Y le dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido, ¿cómo dice, hermano? De vestidura piles, y estaba delante del ángel. ¿Cómo es que el sacerdote de Dios podía estar con vestidura piles? Si él tenía que llevar el pectoral, si él tenía que llevar el efod, si él tenía que llevar la diadema santa, si él tenía que estar de lino fino. Pero el problema es que en esa decadencia se encontraba el pueblo de Dios. En esa decadencia. Pero aquí lo que nos está enseñando a nosotros, Ageo, nos muestra lo que estaba sucediendo en el reino terrenal. Mientras que Zacarías nos muestra lo que estaba sucediendo en el reino espiritual. Lo que estaba sucediendo en el otro mundo, en el reino espiritual. Zacarías, Ageo nos muestra cómo Zorobabel agarró la piedra, cómo Zorobabel agarró la madera, cómo Zorobabel comenzó a hacer el trabajo y a convocar a los pueblos. Pero Zacarías nos muestra que aparte de lo que estaba sucediendo aquí en la tierra, en el reino espiritual estaba Dios haciendo un proceso de restauración. Y en el proceso de restauración Dios dice: agárrenme al sacerdote Josué, que yo lo quiero restaurar. Y aunque Satanás estaba para acusarle, diciéndole al Señor: este es tu sacerdote, este es tu predicador, este es tu siervo, esta es aquella mujer, el Señor le dice: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Es cierto que está con ropa piles, pero es un tizón al cual yo he arrebatado del fuego. Tráigamelo, dijo Dios. Póngamele vestidura de sacerdote, póngamele diadema santa, límpienlo para que pueda servirme delante de mi presencia. Muchos de nosotros necesitamos botar los harapos que andamos, pero estamos delante del Señor en esta hora, hermano, para decir: Señor, lávame, para decir: Señor, cámbiame, para decir al Señor: aparte el acusador delante de mí. Usted que ha venido acá, amigo, que quizás se ha extraviado y se ha descarriado, tú has venido al altar del Señor. Detrás de ti está Satanás acusándote: a este vas a salvar. Y el Señor en esta hora dice: sí, a este yo quiero salvar. A este yo lo quiero salvar. Y lo que Dios puede hacer contigo es maravilloso. Dios agarra al borracho, aunque sea caído, y lo restaura y lo coloca a predicar. Dios agarra al drogadicto y lo comienza a hacer testificar, y lo llena de su Espíritu Santo, porque Él es un experto en restaurar. Experto en restaurar al Señor. La promesa. Y Dios, para poder, fíjense que Dios le habló 4 veces a Ageo, a Zorobabel, por medio de Ageo. Y le habló la primera vez a los 3 meses, después a los otros 3 meses, y el mismo mes le habló 2 veces. Porque lo que cuesta a nosotros es entender que el proceso de restauración no es el proceso de un día, hermano. No es un proceso, hermano, de un momento. No es el proceso de una oración. Usted con un ayuno no se sacude ni el polvo que anda arriba. Eso es así, hermano. Usted con una vigilia, no piense: nosotros queremos salir como las iglesias americanas ahora, y perdonen. Las iglesias americanas vienen 1 hora y media de culto y hasta el otro domingo se aparecen. Y esos bárbaros salen hasta eructando. De llenos. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo usted va a ver el sol nacer sobre su vida? Si este sacrificio, este camino es de sacrificio, y es de tener paciencia, porque Dios va a comenzar a operar en todas las áreas de su vida. Su carácter, su estado de ánimo, su vida espiritual. Si nosotros, ¿verdad?, con estos cuerpos hermosos que tenemos, nos ponen a correr una maratón, no hemos corrido unas vías, ¿verdad?, ahora cuando ya estamos tirados, una cuadra, y comenzamos a vomitar, porque estos cuerpos no están preparados para eso. Para usted correr una maratón tiene que comenzar a practicar 1 año a 6 meses antes. Y en el momento que ya viene la maratón, usted está más delgado, más resistente, más fuerte. Pero yo
¿verdad? Se me había subido un poco el colesterol hace varios días. Ya ustedes saben por qué era. Pupusas, chicharrones, todo lo que comen. Yo les digo a las hermanas, ustedes deberían de colocarle un rótulo cuando hacen el protemplo. Está bajo en colesterol, compre protemplo. Está bajo en azúcar, venga, llénese cada azúcar. Y salimos nosotros pues a 500. Entonces a mí me comenzaron y me dijeron ellos, ¿tienes que hacer ejercicio o toma medicina? Y dijo, hermano, hacer ejercicio yo en la casa, solo metido en aquel baby. Y de gracioso, hago 1 hora el primer día. Hermano, si yo llegué gateando al baño, a vomitar, porque yo quería bajarme en una sola hora. Porque había comido muchos años. Entonces comienzo y después me dicen, no muchacho, esto le va a tomar por lo menos 1 año para que venga a ver el cambio. Le pasa a un muchacho que también le detectaron varias enfermedades, así, pues es mejor regularse que tomar medicina, porque los medicamentos al final de cuentas lo arruinan más a uno. Y entonces dice este muchacho que él compró un programa y entonces comenzó el programa cuando llevaba como 1 mes, que había una persona que lo hacía, un quiropráctico que lo hacía, que lo doblaba y lo hacía por todos lados. Y entonces le dijo, qué barbaridad, ¿qué pasó? Le dijo a ella, ¿le duele algo? No, le digo, es que yo tenía que haberme tomado las fotos de antes, para que terminara todo el curso, después de 1 año tomarme las fotos del después, ¿verdad? Que yo primero antes se así, después así, bien cuidadito. Entonces viene la muchacha después de 1 mes y le dice, todavía te la puedes tomar. Si ya llevo 1 mes, no has adelgazado nada, le dijo, todavía te falta bastante. Entonces así nos pasa a nosotros en el proceso de restauración. Nosotros comenzamos con 1, 2 o 3 ayunos de la semana y nosotros queremos que el fuego caiga del cielo. Pero el proceso que Dios había comenzado, es más, si Dios le dice a Zorobabel, no lo vas a terminar tú, se decepciona. Se decepciona, porque muchas veces nosotros comenzamos la obra, pero el plan de Dios, hermano, el único eterno aquí es Dios. Él está arriba en el cielo y Él le dijo, no, tú la comienzas, la continúas, entras y la terminas Nehemías. Pero si Dios nos mostrara ese proceso a nosotros, pastor, imagínense que ustedes tienen el templo lindo que van a construir. Imagínense que sabemos nosotros. ¿Qué sabe usted si ustedes van a entrar en la silla? No sabemos nosotros todavía. Dios no nos ha mostrado a nosotros, pero probablemente hasta otros se vengan a sentar, porque así es el proceso del Señor. Dios le habló 3 veces porque el proceso se iba deteniendo. Pero la promesa que el Señor le hace es esta: yo quiero que alguien se levante aquí, dijo Dios, de los que han visto la gloria de esta casa. Aquellos que vieron los dones del Espíritu Santo, aquellos que vieron el fuego de Dios, yo quiero que haya uno que se levante. Y lo que Dios buscaba era que dijeran esto: yo la conocí, Señor, ahora háblamele a todos estos que nunca la han visto. Cuéntale a ellos cuando la gente buscaba de Dios. Cuéntale a ellos cuando la gente era humilde, cuando la gente hablaba por dones, por visiones. Cuéntamele a esta gente. Y cuando los sacerdotes comenzaron a poner los cimientos, y cuando los ancianos, comenzaron a colocar los cimientos, comenzaron a llorar y se acordaban ellos de los días atrás. Ellos dijeron: nunca la gloria de esta casa va a ser igual, porque fue Salomón con toda su gloria que la construyó. Pero aparece el profeta y le dice el Señor: dile a este pueblo que mayor será la gloria postrera de esta casa, porque lo que hace grande a esta casa no son las cortinas de $1000, no es la carpeta de 5000. Lo que hace gloriosa a esta casa es la presencia de Dios. Aunque estemos en parades, aunque estemos en 4 paredes así arruinadas, Dios dice: lo que hace glorioso a este lugar es que aquí se manifieste la presencia de Dios. Es lo glorioso de un culto, que aunque estemos en una pequeña carpa debajo de un árbol, pero si allí está Dios, Dios dijo: la gloria de esa casa será mayor que la primera, porque ahí me manifestaré yo. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Aleluya. Aleluya. Alabado Jesús. En Ageo Dios nos muestra lo que Zorobabel tenía que hacer, pero en Zacarías Dios nos muestra lo que él estaba haciendo. Y por eso le dice: dile a Zorobabel que no es con espada ni con ejército que va a hacer esta obra.
Y entonces Zacarías se queda viendo una visión maravillosa. Ahí léalo en el libro de Zacarías y dice que vio 2 olivos y un candelero de oro en el centro, y de aquellos olivos salía aceite que llenaba el recipiente del candelero que alumbraba toda la casa. Y se quedó viendo y le dice: Señor, ¿no entiende Zacarías? Señor, yo no entiendo qué es esta visión. Porque dijo Zacarías: ¿quién de todos estos tizones apagados, como dijo alguien, podrá servir de olivo para darle aceite a todas estas lámparas? Y entonces Dios le dijo: esos son mis 2 olivos. ¿Quiénes son, Señor? Zorobabel y Josué, mi sumo sacerdote. A esos dos voy a levantar para que de ellos salga aceite para todo este pueblo. Bendito sea el Señor. Mi suegro, el hermano Virgilio Sánchez, me cuenta una historia que es bien apropiada en este momento. Dice él que a él lo pusieron pastorear en la iglesia cuando estaba de 3 veces de haber aceptado, porque en ese tiempo la necesidad era mucha, como siempre es. Entonces le dijimos: hermano, bueno, usted era predicador en la católica, sacristán, vaya y predíquele ahí a estos hermanos. Era sacristán. Y dice que él estaba allá por el desvío de los Mangos, lo que conocen la Unión. Estaba él yendo así como para un ribita, no sé de dónde, debajo de un árbol, descansando. Estaba un hermano con caitecitos, con pantaloncitos así de esos viejitos, y se lo queda viendo a hermano Vigilio aquí. Hermano Vigilio venía con el caminado que él tiene, así bien acelerado. Entonces le digo: varón, le digo, ¿de dónde venís? Ay, de comprar unas cosas. ¿Verdad que vos pastoreas una iglesia? Le digo. Vos te estás apacentando, porque ellos usaban esa expresión. ¿Verdad que estás apacentando una obra? Ahí me han puesto los hermanos, le digo: apacentar una obra. Pues esto te dice el Señor. Hoy vamos a hacer vigilia. El hermano que tenía don de profecía. Y en este día de vigilia, 2 van a recibir el Espíritu Santo y uno solo va a ser revestido. Aleluya. Y con esa expresión, bueno, la vigilia no había visto todavía esas cosas. Convoca a la iglesia a la vigilia. Y ustedes saben que la vigilia no es la vigilia hasta las 2 de la noche. Esa era hasta que amanecía. Pues entonces dice que hermano Vigilio estaba sentado, como también hermano Ramos, ahí. Y eran las 11 y era de esos cultos, hermanos, que uno se hinca 5 minutos y siente que ha estado 1 hora. Un dolor y un aburrimiento. Y hermano Vigilio dijo en su corazón: este no es profeta. Y tú estaba sentado, dice él, como a un lado así. El hermano también estaba así: este no es profeta. ¿Qué van a recibir estos tizones secos? Entonces el hermano se reviste y comienza a danzar y le coloca la mano aquí en la cabeza del hermano Vigilio, mi suegro, y le dice las palabras: incrédulo, para que veas que yo cumplo lo que prometo. Se fue danzando, le colocó las manos a una hermana y comenzó a danzar. Le colocó la otra y comenzó a danzar y a hablar en lengua. Y le colocó la mano a otra y comenzó a revestirse. Y la vigilia se le hizo cortita. Porque muchas veces nosotros pensamos que es con nuestra fuerza. Pero Dios ha dicho: no es con mi fuerza, es con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no menosprecias al pequeño, dice el Señor, porque en ustedes Dios